Estamos en una sala que es muy tradicional para la historia de la pintura francesa en España, porque está presidida fundamentalmente por Claudio de Lorena. Claudio de Lorena comenzó a pintar en su tierra, después fue a Italia y ya prácticamente vivió todo su tiempo creativo en Italia. Se estima que nace en torno a 1600 y murió, eso sí se sabe, en 1682. Claudio de Lorena se concentró fundamentalmente en el paisaje y en la captación de la luz. Fue un gran dibujante también que tomó muchos estudios de los alrededores de Roma y de la bahía de Nápoles, y a lo largo de su vida trabajó para las grandes familias italianas, papas, cardenales, aristócratas, también para los monarcas franceses, y su principal cliente en la década cuarta del siglo XVII fue nuestro Felipe IV. Precisamente los cuadros que tenemos aquí, a excepción de dos, son todos de Claudio de Lorena, del maestro. Hoy habíamos escogido el cuadro que tengo a mi espalda, que es uno de los más bellos que tenemos de Claudio de Lorena. Es una obra maestra en el género de pintura de ruinas, de pintura con menudos personajes, con juegos de luces admirables, que pueden ser muchas veces las luces del amanecer, porque en otros lugares pues tenemos como al fondo, que es la luz del ocaso, y que es una tonalidad muy bella. Estos cuatro cuadros verticales forman serie en sí mismos. Cada uno tiene un asunto: Tobías y el ángel, el hallazgo de Moisés en el Nilo, el enterramiento de Santa Sabina, o el que tenemos a mi espalda, que forma parte de una tradición europea devota, porque es una santa, Santa Paula Romana. Era una patricia, una mujer muy importante en la sociedad, y está abandonando todo su mundo para convertirse en una patrocinadora de San Jerónimo. Entonces acude a Tierra Santa, está embarcando en un puerto muy bello, en un puerto casi diríamos legendario, que sería el puerto de Ostia, que es el puerto de Roma. Hoy en día Ostia se encuentra en ruinas, pero fue el puerto por el que penetraban las mercancías a la capital del imperio y por él salían muchos viajeros. Es el puerto que se llama de Ostia Antica. Pues bien, aquí tenemos una reconstrucción de lo que podía ser aquel puerto del Imperio Romano, grandioso, espectacular, que nunca fue así ese puerto, pero Claudio de Lorena sabe combinar muy bien el concepto de la arquitectura, el concepto de la vegetación, las aguas del mar, los navíos que se alejan o se aproximan y las pequeñas figuritas del primer término. Estas figuritas tienen una doble misión: una, relatar la anécdota del cuadro, y la segunda, debido a su tamaño de pequeñas figuras al lado de grandes construcciones, sirve para dar una idea de grandiosidad, monumentalidad, colosalismo a los edificios. Entonces Claudio de Lorena pinta estas obras destinadas a un palacio real, al del monarca más poderoso de la tierra en aquel momento, que es Felipe IV, cuyo imperio se encuentra en su apogeo. Claudio de Lorena, como tal pintor, ha quedado en la historia por ser el primero que verdaderamente sabe pintar la luz en su origen. Podemos decir que el tema es importante, podemos decir que el paisaje es bello y muy bien estructurado. Volvemos a ver arquitecturas, esta vegetación tan espectacular. Siempre hay en el centro como un gran ojo de luz.
Pues bien, esto influyó en muchísimos pintores, muchísimos. Entre ellos, un famoso pintor inglés, Turner, o Turner, como le queramos llamar, que estudió tanto a Claudio de Lorena que de él extrajo su conocimiento y su forma de pintar la luz. Hasta tal punto que cuando dona sus colecciones al Estado británico, al reino, pidió que algunos de sus cuadros estuvieran expuestos en la Galería Nacional de Londres al lado de los de Claudio de Lorena, uno de los maestros más armoniosos, más perfectos y más elegantes de la historia del paisaje.